Ahí, bueno, arranquen a poner presente, está grabando, así que van a figurar todos ahí en la lista. Terminan de poner presente, yo me armo el mate. Bueno, ¿estamos todos? Valentín, ahí está. Matías, ¿alguien más que no lo haya puesto presente en el chat? Ay, Dios. Bueno, voy a sacar la cámara y voy a empezar a presentar lo que corresponde a la unidad. Sí, Pablo. Yo me voy. Los dejo, así que éxitos. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao, Pablo. Luego. Mañana. Chao, profe. Nos vemos, profe. Bueno, vamos a ver qué vamos a ver hoy. Ahí estoy por presentar. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí. Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, profe. perfecto. Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a ver un poquito, ya lo vieron en el cursado, la idea es volver a retomar algunos conceptos de qué es un equilibrio físico-molecular y sobre todo qué es un equilibrio, ¿sí? Porque tengan en cuenta que de acá partimos con este concepto que es sencillo, pero que hay que entenderlo, de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Sea físico-molecular, sea químico, como vamos a ver en la unidad 7, y por supuesto en la 8 lo adoptamos un montón. Vamos a intentar ver el concepto de este equilibrio, algunas características, ¿sí? Poder diferenciar sistema de medio ambiente y sobre todo lo concerniente a la parte de energía, cómo se transmiten energía entre sistema y medio ambiente o medio ambiente y sistema. Ahí vamos a ver los cambios de entalpía, ¿sí? Procesos endo y exotérmicos. Y bueno, todos los equilibrios o las perturbaciones a los equilibrios responden en función del principio de Le Chatelier, ¿sí? Siempre vamos a tener una acción que le vamos a ejercer a un sistema y la reacción va a venir dada por este muchacho Le Chatelier que nos dice cómo reacciona el sistema en cada caso. Lo primero que tenemos que tener en claro son los diferentes estados de la materia, ¿sí? Y de ahora en más la vamos a llamar fases, fase gaseosa, fase líquida y fase sólida, ¿sí? Y entender que una misma molécula, por ejemplo acá vemos el agua, puede adoptar esas diferentes fases y que cada fase tiene una característica propia, ¿sí? Sólido tiene una forma y un volumen propio, que es diferente al volumen del líquido, el agua líquida, ¿sí? Que ya tiene un volumen un volumen propio, pero adopta la forma del recipiente. Y ahí tenemos que empezar a pensar en los enlaces intermoleculares. Este tendrá forma propia porque a lo mejor estarán más unidas esas moléculas. Y aquí, bueno, a lo mejor están unidas, pero no tanto, ¿sí? Y en el estado gaseoso ya, si tenemos una botella cerrada, adoptará ese volumen, y si tenemos una habitación entera, la misma masa de gas adoptará el volumen de toda esa habitación, ¿sí? Entonces, tanto forma como volumen la adopta en función de quién la contiene, ¿sí? Hay procesos que se dan entre estas tres fases, ¿sí? Y que esos pasajes de fases tienen un nombre particular, y por ahí nos vamos a estar enfocando principalmente en estos dos procesos, ¿sí? De líquido a gaseoso hablamos de vaporización, y de gaseoso a líquido hablamos de licuación o condensación, ¿sí? Nosotros, este cuadrito dice licuación, nosotros vamos a estar viendo
también como condensación, ¿sí? En todo momento en la vida práctica vemos estos procesos, ¿sí? Cuando se evapora un lago, se evapora el agua de un vaso o de una maceta, y del estado gaseoso al líquido, el caso más práctico es una lluvia, ¿sí? Agua en estado gaseoso en la atmósfera, por alguna razón, que ya la vamos a estar viendo, logra condensar. Hay que ver qué pasa con la energía ahí de esas moléculas, hay un cambio energético y pasa a la fase líquida, y entonces al pasar a la fase líquida, por efecto de la gravedad, precipitan las gotas, lo que nosotros llamamos como lluvia, ¿sí? Entonces tener en cuenta que en estos cambios de fase, ¿sí? Hay implicancias de energía, siempre. Para pasar de líquido a sólido, nosotros ponemos agua en la cubetera y la heladera tiene que hacer algo para que ese líquido pierda energía, o el líquido, mejor dicho, le da energía a alguien, en este caso sería la heladera y su motor que la extrae, para que pueda transformarse en otra fase sólida, ¿sí? Vamos a ver esos procesos endo- y exotérmicos. ¿Qué pasa cuando a un grupo de moléculas le damos energía? Mayormente tienden a acelerar su energía cinética a nivel molecular individual, ¿sí? Y si están unidas entre sí, lo que aumenta es la energía de vibración, ¿sí? Imagínense ustedes unidos de las manos, somos un grupo grande, los 50 y pico, 60 que estamos acá, y nos empiezan a dar energía y empezamos a vibrar cada vez más, ¿sí? Nuestros brazos empiezan a vibrar al punto que cuando excedemos una energía tal, ese enlace se rompe, ¿sí? Entonces empezamos a ver ya moléculas, grupos de moléculas primero, y después, cuanto más energía le damos, moléculas individuales. Esto grafica, por ejemplo, una molécula de agua con 2 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿sí? Pero ahí vamos a ver un grafiquito un poquito más completo para el caso del agua, interpretarlo en cuanto a las energías. También es importante considerar que la vaporización, que es el pasaje de la fase líquida a la fase gaseosa, puede darse por 2 procesos. Uno es la ebullición, que está aquí a la derecha, ¿sí? El punto de ebullición es una temperatura a una presión determinada, en la cual las moléculas de agua líquida toman tanta energía que logran vencer la presión atmosférica y se desprenden como moléculas individuales gaseosas, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esto? Que en la ebullición se da en todo el seno del líquido, ¿sí? ¿Vieron cuando calentamos aquí abajo, le ponemos una hornalla? Las burbujas salen de abajo, digamos, no surgen en el seno del líquido, sino que surgen de abajo. ¿Y esa burbuja qué es? Son moléculas gaseosas de agua que son las primeras que han captado más energía, que le hemos dado a partir de la llama de la hornalla, ¿sí? Son las primeras que captan energía ahí, logran desprenderse de manera individual. A ver, perdón, tengo que aceptar algunos, me parece. Bien. Bueno, logran vibrar tanto, incorporar tanta energía que se desprenden de forma individual de sus moléculas adyacentes, ¿sí? Y se desprenden como una burbuja ascendente, y eso se da porque rompen la presión atmosférica más la presión de la columna de agua, ¿sí? Y entonces logran desprenderse de manera gaseosa. A diferencia de la evaporación, que es un proceso de superficie, ¿sí? Eso quiere decir que no se van a desprender las moléculas de aquí, del seno del líquido, sino que las moléculas que se van a ir desprendiendo una a una son las de la superficie. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a 20 grados o a 30 grados, lo que fuese, el ambiente, el exterior, podemos decir la atmósfera, y que esto sea un charco de agua en la calle, ¿sí? El ambiente, el exterior, le da energía a esas moléculas, es decir, las moléculas superficiales toman energía del ambiente, ¿sí?
al punto tal que, bueno, llega el momento en que tienen tanta energía suficiente como para romper el enlace que tiene unidas a ciertas otras moléculas, ¿sí? Y logran desprenderse individualmente de manera gaseosa. Entonces, evaporación es un proceso superficie y la ebullición se da en cualquier punto, ¿sí? Del líquido, en todo el seno del líquido. Aquí vemos perdón, que el agua, si tomamos como base el agua líquida, puede tomar dos caminos, ¿sí? O lo hacemos hielito, o ponemos el agua la calentamos para un té, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en función de qué evaluemos, de qué proceso evaluemos, fase líquida, fase sólida, o fase líquida a fase gaseosa, vamos a hablar de dos procesos diferentes, ¿sí? Y ahí empieza la palabra procesos endo- y exotérmicos. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de procesos exotérmicos? Hacemos referencia cuando en mi sistema, ¿sí? Y aquí también vamos a hablar de qué es sistema y qué es ambiente. Vamos a considerar sistema a la unidad de estudio que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Supongamos, esto es un vaso de agua o una pileta, ¿sí? Ese es mi sistema de estudio. ¿Quién es el ambiente? El ambiente es todo lo que lo rodea, ¿sí? Si yo me voy aquí a un vaso, consideramos como sistema al vaso y el agua que tiene contenida, ¿y el ambiente quién era? Y bueno, la hornalla, que decía yo recién, que estaba aquí abajo calentando esta agua, ¿sí? Entonces, va a haber un intercambio de energía entre lo que es el agua y el ambiente, ¿sí? En este caso, podemos graficar como ejemplo agua líquida que ponemos en el freezer, ¿sí? Y hay un intercambio energético y pasa a estado o fase sólida, hielo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió ahí con el sistema? O sea, ¿qué le pasó al agua en términos de energía para que pueda pasar de fase líquida a fase sólida? Bueno, indudablemente que cuanto más frío nos suena que tiene menos energía, ¿sí? Entonces lo que ha pasado es que este agua ha tenido que desprenderse de energía, ¿sí? Bajar su nivel energético, al punto tal que las moléculas logran unirse y cambiar de fase, ¿sí? Y estos procesos, analizados de izquierda a derecha, les llamamos exotérmicos porque justamente del reactivo agua, digamos, del lado izquierdo que hay agua líquida, como producto obtenemos un agua en fase sólida más una energía que se desprendió. Es decir, procesos exotérmicos son aquellos que liberan energía durante el proceso. Y el proceso es considerado para pasar de reactivo a producto, ¿sí? Hay endotérmicos que necesitan energía, ¿sí? Necesitan tomar energía del ambiente para pasar de una fase, en este caso, a otra fase, que es la fase gaseosa. ¿Cómo hacemos nosotros para que en la pava pase el agua líquida a hervir? Y bueno, lo que hacemos es ponerle una hornalla debajo, prendemos la hornalla, y ese ambiente le provee energía al sistema, ¿sí? O sea que el sistema toma energía para poder transformarse en otra fase, en este caso, fase gaseosa, ¿sí? ¿Alguna duda o tienen alguna consulta respecto a estos dos procesos, exo y endotérmicos, o Profe, por qué son negativos y por qué son positivos? Sí. un proceso exotérmico puede ser cuando apagas la cal. ¿O estoy equivocado? Bien, ¿qué pasa cuando apagas la cal? Contanos. Le tiras agua, digamos, al polvo y empieza a hervir. ¿Y qué desprende? ¿Se calienta o no se calienta? Sí, se calienta. Y bueno, entonces el proceso de apagar la cal es transformar ese polvo inicial que era mi reactivo, que Ujú. combinado con agua, ¿sí? Genera una reacción y vas a tener como producto cal apagada, o hidróxido de calcio en este caso, Sí, sí, claro. químicamente, más energía, porque vos me estás diciendo que se calentó. Y eso Claro. que se calentó, que uno lo palpa externamente, uno sería el ambiente, me da la idea de que está liberando calor. ¿Por qué? Porque, bueno, se Ah, calentó, ¿sí? claro. Exactamente, eso es un proceso exotérmico, tal cual. Exotérmico. Bien.
Profe, Bueno, sí, ¿cuál es la diferencia entre energía y sistema? perdón. ¿Cuál es la diferencia entre energía y sistema? Sistema es tu unidad de estudio. En este caso, Ajá. supongamos agua líquida. Y vamos a diferenciar sistema de ambiente, porque ambiente es todo lo que lo rodea. Supongamos esto, el agua en la pava, sistema, y externamente, desde el ambiente, nosotros le damos, por ejemplo, la calentamos con una hornalla. ¿Sí? Lo que evaluamos dentro del sistema es ver qué le sucede cuando se da un proceso determinado. En este caso estoy hablando de agua líquida que pasa a agua sólida. En el caso del compañero recién nombró de cal, que es óxido de calcio, cuando pasa con agua a hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces lo que evaluamos es cómo se da este proceso en términos de fase, veo que uno es líquido y que el otro es sólido, interpreto qué es lo que ha pasado con la energía, porque sin duda es que, además de un cambio de fase, hay un cambio de energía. ¿Sí? Entonces, Sí. esa energía lo vemos en función si son procesos exotérmicos o endotérmicos. Y la diferencia también que hay es las diferentes temperaturas que adapta uno y otro. Sí, pero fíjate vos que vamos a ver en un gráfico que ambas, agua líquida y agua sólida, pueden estar los dos a igual temperatura. Pero hay una diferencia energética muy grande. Ajá. Entonces vamos a empezar a diferenciar energía de temperatura, que temperatura es una medición de esa energía y que depende de qué compuesto estemos hablando. Con esto quiere decir que la misma energía no me va a indicar la misma temperatura en diferentes compuestos. ¿Sí? Bien. Ahí vamos a ver un caso, ya lo vamos a ver en un gráfico, en el cual sólido y líquido tienen la misma temperatura, pero una diferencia energética considerable. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Estos procesos que son negativos y positivos tienen que ver con que este delta H, delta de entalpía, es resultado de la energía del final del proceso, o sea, la energía que contiene, en este caso el agua sólida, menos la energía que contiene el agua líquida. ¿Sí? Entonces, si yo veo en el arranque, la energía del agua líquida era un X valor. ¿Sí? Y al final, sin duda es que el hielo, en estado sólido, el agua, tiene menos energía que el agua líquida. Ahora bien, siempre se da este proceso, esta curva ascendente, este primer pico, que se denomina la energía de activación. ¿Sí? En la mayoría de los procesos químicos se da, y es una energía mínima necesaria para que se desencadene una reacción determinada. Eso implica este pico y el pico de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se da este valor negativo? Bueno, porque es la resultante de restar este valor, que en el eje Y está expresado acá, supónganse que vale 1, por darle un valor, menos la energía inicial del sistema, que era la del agua líquida, que era, supongamos, 3. Vamos a darle valores. ¿Sí? Entonces, 1 menos 3 me da un valor negativo, menos 2. El estado final tiene menor energía que el estado inicial. ¿Sí? A diferencia de los procesos endotérmicos que, sin dudas, en la fase gaseosa, las moléculas tienen mucha más energía que en el estado líquido, ¿sí? Y eso hace que el estado final gaseoso, que es este, aquí, menos el estado inicial, que era el agua líquida, es decir, este valor de entalpía, que le supongamos que es 4, menos el valor inicial del agua líquida, que era 3, me va a dar resultantes positivas. ¿Sí?